Hola amigas y amigos, vamos a hacer hoy un tutorial que en cierta manera es una continuación del anterior en el que hablábamos del paraíso. Lo es porque vamos a seguir con el mito del Génesis referido a la historia de la humanidad según las Sagradas Escrituras y concretamente ese libro que es el Génesis. Y en segundo lugar porque esto nos va a servir para matizar o más bien encuadrar una alusión que hice al final del tutorial anterior a una personalidad política, no filosófica, política, como es Margaret Thatcher, y a una ideología también política que es el neoliberalismo. Luego veremos en qué sentido usamos esa palabra, la palabra ideología. Todos conocéis la historia de Adán y Eva y su continuidad con sus primeros descendientes, ¿no? Los primeros hijos de esta primera pareja inicial de la humanidad, que son Caín y Abel. La historia no puede ser más trágica. Abel, que es una bellísima persona, que es bueno, que es generoso, que es un buen tipo, pues es asesinado por su hermano Caín, por la envidia, la agresividad y la competitividad que acompañan al ser humano, por lo visto, desde sus orígenes. Tremenda metáfora premonitoria, ¿no?, de la historia de la humanidad, que viene a ser una sucesión de enfrentamientos fratricidas. Pero aquí vamos a usar también esta historia como metáfora de otra, digamos, de otro crimen, de otra agresión, que ya no se hace de un grupo de humanos contra otros, sino de la humanidad en su conjunto contra ella misma. Porque cuando nosotros, seamos quienes seamos, traicionamos nuestras propias ideas, nuestros propios ideales, en realidad nos estamos traicionando a nosotros mismos. Matamos al Abel que llevamos dentro y hacemos que triunfe el Caín que llevamos dentro. Esto me lleva a relataros una pequeña anécdota que creo que viene al caso, una pequeña anécdota personal. Cuando yo acabé el bachillerato, dudaba entre elegir la carrera de historia o la de filosofía, porque eran materias que me gustaban ambas muchísimo. Y me decidí por esta última, y siempre me he alegrado de esa decisión. No siempre pasa con las decisiones, ¿no?, de la juventud, no siempre te alegras de ellas. En este caso estuve acertado. ¿Y por qué? Porque la filosofía, tanto en su aspecto histórico como en el aspecto actual, es una, digamos, buena obra de la humanidad. Está en el lado bueno, en el lado por lo menos bien intencionado, ¿eh? Es una historia, la historia de las ideas, la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, no solo de buenas intenciones, sino de grandes logros. Y donde hay discusión, por supuesto, pero también hay colaboración. No hay exterminio del contrario, sino colaboración. Y veíamos un ejemplo en el tutorial anterior, nada más y nada menos que con dos filosofías contrapuestas al máximo, como puede ser el idealismo y el materialismo, y entre ellos surge una, digamos, una colaboración porque comparten el mismo método. Marx reconoce el gran hallazgo que supone el método hegeliano y lo utiliza y alaba a Hegel por ese logro, aunque discute sus planteamientos, sus puntos de partida idealista, y él propone unos puntos de partida diferentes que son el materialismo histórico. Bien, en cambio, ¿qué sucede en la historia política? Pues lo que todos sabéis, ¿no? La historia política es la historia del enfrentamiento de unos humanos contra otros. También es la historia de las traiciones de muchos ideales. Y por eso vamos a ver hoy una de esas, digamos, de esas facetas, de esos episodios de traición del ser humano a sus ideales o a sus ideas. Y concretamente hemos escogido para este tutorial el liberalismo. Pero no penséis, que supongo que no lo haréis, que sucede solamente con el liberalismo, ¿no?, que las ideas liberales son las únicas que han sido traicionadas o tergiversadas. Sucede con todas, con todas. Con el socialismo
con el marxismo, con las religiones. Bueno, las religiones, guerras de religión, han llegado hasta nuestros días, ¿no? Gente matándose en el nombre de dioses paternales y misericordiosos, ¿verdad? Bueno, el liberalismo es una teoría política, sobre todo, también económica, que también tiene, además, sus, digamos, planteamientos filosóficos, antropológicos, sociológicos, etc. Es una gran teoría. Y una gran teoría, además, que supuso, digamos, una gran aportación para la evolución intelectual y moral de la humanidad. Por lo tanto, no hay que tener miedo a esa palabra porque se utiliza como un arma arrojadiza. Para los de izquierdas es casi un insulto, ¿no? Él es un liberal. ¿Eh? En cambio, los de derechas se arrogan la exclusividad del liberalismo y ya de paso de la libertad, ¿no? Nosotros somos los únicos que defendemos la libertad. Bueno, ¿quién hace caso en toda manera a los políticos, verdad? Estamos en clase de filosofía. Bien, pero el liberalismo, como digo, fue algo muy apreciado por todos los progresistas y revolucionarios de los siglos XIX y XX. Marx mismo reconocía que el liberalismo pues, es un paso adelante de la humanidad en su enfrentamiento contra el sistema arcaico del feudalismo. Pero, evidentemente, no es el paso definitivo, es un paso provisional hacia otro que mejore y corrija los defectos que, según Marx y otros autores, tiene el liberalismo. Voy a introducir también una pequeña distinción de tres términos, ¿no? Hemos hablado de teoría política. Teoría política es lo que se estudia, digamos, en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Es una teoría que tiene una base científica, empírica. Bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿qué se estudia? Pues se estudia economía, se estudia derecho, se estudia mucha estadística, se estudia sociología, antropología. Es decir, una base empírica para hacer luego una propuesta o varias propuestas que sean aplicables, digamos, en un plazo más o menos cercano. Es decir, lo que podríamos llamar realistas, ¿no? En este sentido, la primera teoría o trabajo teórico sistemático en este sentido fue el de Aristóteles, porque Aristóteles en su política, en sus libros de política, uno de ellos se llama así, se dedica a estudiar multitud de constituciones de polis griegas, de sistemas políticos griegos, para tratar de extraer lo mejor de cada una de ellas. Es decir, hace un análisis empírico sobre leyes ya existentes para hacer su propuesta política, que también es bastante, digamos, realista. Esto es una teoría política. Desde luego el liberalismo es sobre todo una teoría política, unida a una teoría económica, también lo es el marxismo, pero aparece otro elemento en el mundo de las ideas políticas que es la utopía. La utopía de Tomás Moro, ¿no? Por ejemplo, que da lugar a ese nombre, ¿no? Es un modelo ideal que se propone como meta para alcanzar. En lugar de un estudio empírico, de que es de dónde partimos, pues hacemos el hincapié en a dónde queremos llegar. Y dónde queremos llegar es un lugar que todavía no estamos en él, una utopía. Es un lugar al que queremos llegar o que queremos crear. El sistema platónico también puede ser considerado una utopía, pero hay muchas teorías políticas que también tienen su pequeña o gran utopía. Veíamos que el marxismo tiene una bien grande, ¿no? Aquel ideal de llegar a una sociedad sin clases, donde cada uno aporte a la sociedad en función de sus posibilidades y capacidades y reciba lo que necesite. Una utopía muy bonita. Finalmente tenemos lo que hemos dicho, una ideología política, que ya empieza a sonar rarito, ¿verdad? Hay muchos que detestan las ideologías, ¿no? Así globalmente, pero hay que matizar, porque la palabra ideología tiene dos
sentidos, dos aspectos. Uno es el aspecto de filosofía, de argumentación, de un sistema de principios que luego son argumentados, son razonados, son desarrollados. En ese sentido es una filosofía, es casi un sinónimo. Ideología como filosofía. Y por lo tanto es algo neutro, no tiene que posicionarse, no tiene por qué ser a favor o en contra, ni mala ni buena. Es una propuesta teórica, bien argumentada. Entonces será una buena teoría. Pero luego tenemos una mala teoría, tenemos una mala ideología, que es cuando la ideología, porque ya sabéis que las palabras son engañosas, se utiliza para encubrir y para engañar, para tergiversar las cosas, para falsearlas. Poniendo el ejemplo del marxismo, ya que hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de que el marxismo es una teoría política, el Capital de Marx es una utopía política, pues también es una ideología en el aspecto normal de una filosofía marxista, pero en el aspecto negativo, que es ideología encubridora, falseamiento de la realidad, justificación incluso de horribles realidades sociales, ¿no? Y ahí tenemos pues el marxismo-leninismo compilado por Stalin, ¿no?, que tiene su continuación en nuestros días en un sistema político tan aberrante como el de Corea del Norte. Bien, vamos a meternos entonces con el liberalismo, con el análisis del liberalismo, para ver precisamente lo que hay en él de positivo y la crítica que puede o debe hacérsele. Vamos a ver en primer lugar cómo nace, cuál es su contexto. El contexto, digamos, histórico es el capitalismo. El capitalismo como sistema dominante, porque capital existió desde que había moneda, ¿no? Moneda y capital son lo mismo. Capital es la acumulación de moneda inicialmente, ¿no? Y se creó la moneda ¿para qué? Para comerciar. Comercio, moneda y capital son muy antiguos, pero el capitalismo históricamente es un modelo económico que se hace, digamos, hegemónico, que es sobre el que bascula todo el resto de economías. La economía agraria, la de subsistencia y todas las demás luego quedan supeditadas a el mercado o los mercados, a el capital o los capitales, a los intercambios monetarios. Y por lo tanto el poder del dinero es un poder hegemónico. Bien, eso es el contexto del liberalismo. El liberalismo nace en ese contexto histórico-económico. El contexto político es la lucha precisamente de ese sistema económico contra el antiguo régimen, las monarquías autoritarias y las monarquías absolutas, que protegían un sistema heredado del feudalismo, un sistema terrateniente, feudal, de privilegios, donde las leyes no eran iguales para todos, donde el comercio tenía 1000 obstáculos, ¿no? Y también las libertades. La libertad de comercio, pero también las demás libertades. Cuando se fusiona esa, digamos, necesidad de libertad política con la necesidad de libertad económica, pues nace el liberalismo y vienen las revoluciones. Luego hay un contexto que es el más interesante, el más positivo para nosotros, para los que nos gusta la filosofía, el contexto de las ideas, ¿no? Las ideas filosóficas. El contexto filosófico del liberalismo es anterior a este triunfo total del capitalismo. Nace en el humanismo renacentista, en la época del Renacimiento, cuando se reivindica la libertad y la dignidad individuales, como hace Pico de la Mirandola. Mejor que hable él, que lo hará mejor que yo, sin duda. Estas palabras vienen en el Discurso acerca de la dignidad del hombre, el título de su obra que lo dice todo. Y dice en esta obra Pico de la Mirandola, tened en cuenta que quien está hablando aquí es el Creador, Dios, que le dice al hombre lo siguiente: tú, que no estás restringido por estrechos lazos según tu propia y libre voluntad, definirás tu naturaleza por ti mismo. Tienes absoluta libertad para hacerte a ti mismo, para ser tu propia obra.
Te he puesto en el centro del universo para que así puedas contemplar del modo más conveniente todo lo que existe en el mundo. Es decir, fijaros que se dieron cuenta, el hombre erguido, que tiene la vista alta, que contempla desde su estatura toda la naturaleza que está a su servicio, el antropocentrismo. Y también, digamos, esa llamada que nosotros hemos aprovechado hasta que nos hemos pasado a usar la naturaleza en nuestro beneficio, ¿no? Bueno, es decir, el desarrollo sin freno de la tecnología, digamos, extractiva, Y continúa Pico de la Mirándola. Tampoco te he hecho celeste o terrestre, mortal o inmortal, para que tú seas, por así decirlo, tu propio y libre creador. Tú eres el Dios de ti mismo. Máxima libertad y máxima dignidad para el ser humano no se pueden argumentar, ¿no? Tendrás poder para descender hasta las bestias o criaturas inferiores, es decir, para degradarte, y tendrás poder para renacer entre los seres superiores o divinos. Es decir, como veis, una reivindicación del individuo, de la libertad y de la dignidad humanas. Y por lo tanto, ideas absolutamente aprovechables para nosotros hoy en día, que nosotros todavía estamos intentando desarrollar. En cuanto a las ideas más concretas del liberalismo, son las que podíamos ver reflejadas en el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, ese lema que también es recogido luego en casi todas las constituciones liberales, ¿no? Libertad. ¿A qué se refiere la libertad? Pues a lo que acaba de decir Pico de la Mirándola con un añadido económico, ¿no? Los derechos políticos, el respeto a los derechos humanos que llamamos hoy, y entre ellos la, digamos, defensa y garantía de la propiedad privada y de la libertad del mercado, que van asociadas, ¿no? Porque si tienes bienes pero no puedes hacer nada con ellos, ¿no? La libertad económica, asociada a la propiedad privada. Esto como medio para que la dignidad humana pueda desarrollarse, porque ¿cómo puedes desarrollar una vida digna si no tienes medios para ello? Esta también es una buena idea, solamente habría que matizarla. Sí, propiedad privada, pero para todos. Ahí viene el segundo tema, la igualdad. Pero la igualdad entre los liberales de esta época se refiere a la igualdad sobre todo legal, al Estado de Derecho que llamamos hoy, a una Constitución, una ley hecha por todos y para todos, e igual para todos, ¿verdad? La igualdad de oportunidades es otro tema que luego los socialistas recogerán, etcétera, etcétera. Aquí no se dice nada explícitamente sobre ella. Y finalmente, fraternidad, que se refiere a el universalismo, a lo que dice la Constitución americana. Todos, y la francesa, todos nacemos libres e iguales. Todos tenemos derecho a la vida, dice la Constitución americana, y a la búsqueda de la felicidad, no a la felicidad, sino a la búsqueda de la felicidad, a desarrollar nuestras potencialidades, ¿verdad? Esa idea de la universalidad, de la humanidad como una sola entidad, con los mismos derechos, es una idea absolutamente moderna y muy aprovechable. Bueno, ahora vamos a ver, porque es inevitable en una teoría política que ya es del siglo XVII y XVIII, vamos a examinar sus resultados prácticos. Porque, como dije, es una teoría que intenta, su vocación es de llevarse a la práctica inmediatamente, y de hecho triunfó en las revoluciones burguesas, ¿no?, liberales del siglo XIX, y desde entonces se ha mantenido, ¿no? Y hoy en día el constitucionalismo es una conquista, es decir, nadie discute que debe haber un Estado de Derecho y una Constitución democrática. Luego ya como se haga eso, ya viene la trampa, ¿no? Pero eso es algo comúnmente admitido y es una conquista del liberalismo del siglo XVIII y XIX. Pero ¿esta es la única realidad? ¿Qué realidades acompañan el desarrollo histórico del liberalismo? Pues una, digamos, desigualdad en el cumplimiento de los ideales, lo cual es normal, claro. Las ideas cuando se llevan a la práctica ya se sabe. Se ha desarrollado muchísimo, muchísimo, muchísimo
el principio de propiedad privada y la libertad de comercio, asociada a esa libertad privada. Y lo que se ha desarrollado, sobre todo, ha sido el poder de la, digamos, libertad de las grandes fortunas y de las grandes capitales y de las grandes empresas, porque son los protagonistas del mercado. Era previsible, ya lo dijo Marx, la acumulación del capital era previsible absolutamente. Y se ha cumplido exactamente. A Marx se le critica por muchas cosas, pero hay en otras donde negarle la razón es negar la realidad. Y si no, pues leer a Piketty o a los economistas actuales y ver la brecha económica que hay que va creciendo, ¿no? Hoy en día, las cifras que da Oxfam y todos los organismos internacionales sobre la pobreza y la riqueza, ¿no? Un centenar de personas que tienen el 80% de los bienes, esas cifras que están ahí, que no es ahora motivo para hacer, digamos, una especial reflexión sobre ellas, porque todo el mundo las conoce. Ha aumentado, por lo tanto, la acumulación de capital. Se ha protegido la propiedad privada, pero, claro, sobre todo la propiedad privada que se puede defender por sí misma, que es la gran propiedad privada. La desigualdad, en cambio, pues ha aumentado. Bien es verdad que han aumentado enormemente la capacidad de compra. Las fuerzas productivas que ha desarrollado el capitalismo unido a la tecnología, pues hace que estemos inundados de productos, unos más útiles, unos además buenísimos, ¿no? Otros menos útiles y otros absolutamente inútiles, cuando no idiotas, pero que están ahí. El plástico, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el plástico envolviéndonos entero, envenenándonos y pululando por todos los lados libremente. Libertad de mercado, libertad de circulación al plástico, porque el plástico genera dinero. Es la única razón, prácticamente. Bien, con este y con otros productos, pero no nos vamos a liar en eso. También se ha avanzado en el aspecto político en el sentido de los derechos humanos. Pues sí, ha habido avances notables. El más notable de todos es que se ha reconocido la universalidad de los derechos humanos como legislación, digamos, básica universal, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del año 1948 está inspirada en esa revolución y en esos ideales liberales. Por lo tanto, una gran conquista. Lo malo es que su cumplimiento, sabéis, que no es precisamente muy, digamos, muy notable, sobre todo en muchas partes del mundo. La mayor parte de la población mundial tiene una defensa de los derechos humanos bastante precaria, bastante precaria. En cuanto, pues, a las condiciones de desarrollo, de búsqueda de la felicidad, tenemos claroscuros. Como decíamos, un enorme desarrollo científico-técnico que apoya, digamos, que la mejora de las condiciones de vida del ser humano, y por otra parte grandes desigualdades y también amenazas a la supervivencia por el deterioro del medio ambiente. Luces y sombras, en definitiva, luces y sombras. Por eso los que enarbolan la ideología ultraliberal como la única bandera y el único futuro, pues en realidad nos pintan un futuro absolutamente fúnebre, porque si el único futuro que nos queda es seguir en la misma senda, no corregir los errores, sino seguir en la misma senda, con los mismos métodos, dejando que los grandes capitales fluctúen libremente, sin tener ninguna contrapartida y generando ellos mismos todas las condiciones económicas, pues entonces, adiós, nos quedan 4 días contados. Bien, y esto prepara el terreno a la crítica que hacíamos al neoliberalismo. El neoliberalismo no se trata de una teoría económica propiamente dicha, se viste de teoría económica, pero es una ideología, hoy en día al menos, hoy en día. Quizás no nació así, quizás no nació así. Por eso os voy a recomendar, porque no me puedo extender mucho en esto, es un tema muy complejo, 2 libros nada más, 2 libritos. En uno de ellos vais a ver, es este pequeño libro, bueno, pequeño gran libro, que es de Friedrich Hayek,
Camino de servidumbre, escrito pues, en los años 40, a finales de los años, o a mediados de los años 40, creo, recuerda que fue en el año 1944. Bueno, pues aquí tenéis una exposición de las ideas que después se van a llamar neoliberales, y es uno de los teóricos donde se fundamenta el neoliberalismo, pero es un teórico al que hay que leer, y hay que ver sus argumentos, porque tiene una buena parte de razón y tiene una buena argumentación. Pero del año 44 ahora han sucedido muchas cosas, ¿no? Entre otras, para poneros algo emblemático, pues la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, Friedman, los neoliberales apoyando a las dictaduras más execrables, como la dictadura chilena, con el pretexto de que la libertad económica, luego ya vendrá todo. Luego ya si eso, dejamos que abrimos el país a las inversiones extranjeras, y luego ya si eso, ya vendrá las demás libertades y las cosas buenas, ¿no? Bueno, esto se critica en este otro libro, Es una historia mínima del neoliberalismo del profesor Fernando Escalante Gonzalvo, donde se hace una crítica al neoliberalismo que empieza en Hayek, pero que después se convierte en otra cosa. ¿Qué otra cosa? Para no cansaros, pues en una ideología cuyos fundamentos, es decir, una ideología en el sentido malo de la palabra, es decir, en el sentido de encubridora de la realidad, de falseadora. ¿Y por qué digo falseadora? Porque vamos a comenzar con la frase con la que acabábamos el tutorial anterior. Pretende decir que la sociedad no existe, sino que existe el individuo. Es decir, hace una defensa a ultrancia del individuo y disminuye la importancia de lo social, de lo social. ¿Y lo social qué es? La solidaridad. Lo social que es la garantía del derecho que acoge pues, a los que no son fuertes, que evita la ley de la selva en la que se convierte el capitalismo salvaje. Eso no existe, existe el individuo. Eso es una gran falsedad. Consultad a antropólogos, a sociólogos, a científicos sociales. El ser humano sin sociedad no es nada. El ser humano nace como consecuencia no solo de un hecho biológico, sino de un hecho cultural. Si no tienes al lado una sociedad que te protege, no eres nada, nada. No existes, te mueres, te mueres. No llegas a adquirir ni lenguaje, ni uso de razón, ni entendimiento, ni nada. Somos un producto de la naturaleza y de la cultura, y la cultura es social. Que se ignore esto a estas alturas de la vida. Otra cosa que hace el neoliberalismo es el negacionismo. El negacionismo. A todos aquellos que vemos una amenaza en el desarrollo actual de la economía tal y como está, sin ponernos a ver si es liberal o comunista, tal y como está ahora, los que hacemos una crítica, pues nos basamos en datos científicos, es decir, los datos que nos proporcionan pues, los estudios sobre el clima, el panel sobre el clima, no son 4 científicos, son centenares, miles de científicos que nos están advirtiendo que no podemos seguir por un camino que nos lleva a la autodestrucción. Bueno, pues muchos neoliberales son negacionistas. Vienen a decir, no, esto se arregla dejando que los mercados se regulen por sí solos. La mano invisible. La mano, ¿veis esta mano? Bueno, pues esta mano es visible, ¿verdad? Pero hay una mano invisible, dicen los neoliberales, que al final lo ordena todo, ¿no? Una mistificación, eso no existe, es como el amigo invisible, ¿verdad? Y también es ideológica su defensa de la eliminación de impuestos, de la eliminación del estado del bienestar, que fue una complementación del Estado liberal. El Estado liberal, que protegía la igualdad política, pues fue compensado o fue complementado con un estado del bienestar que trata de, conseguir unas condiciones de dignidad para todos y por lo tanto hacer que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad puedan llevarse a cabo, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo tutorial.
you meet a friend. That ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do.